Gladiador, gladiadora, del latín gladiator, gladiatoris, voz de origen celta, persona que en los juegos del circo romano luchaba con otra o con fieras, persona de extraordinaria valentía, fuerza y resiliencia. Gladiadores, autodenominación de un grupo de amigos con espíritu solidario que al grito de ni más ni menos, iguales, reivindican la igualdad de todas las personas, sean cuales sean sus capacidades, a través del deporte y el trabajo en equipo. Todo sufrimiento tiene su recompensa y satisfacción a la llegada de la meta. No se puede expresar con palabras lo vivido allí en meta. Parece que el dolor se termina y empieza la fiesta de verdad. Esa emoción y ese sentimiento, eso hay que vivirlo. Por verle la cara de satisfacción aquí, que al llegar a meta ya merece la pena todo el esfuerzo realizado. Me siento afortunado de pertenecer a este grupo de grandes personas que saben anteponer el esfuerzo colectivo a cualquier ego personal. Sí, somos humanos. Todos personas humanas. Todos iguales. Ni más ni menos. Si es imposible, realmente cuando es un reto. Si tú piensas que lo puedes hacer, pues realmente ya no es un reto. Para mí era imposible. Más de 1900 historias podrían ser contadas, una por cada solidario participante de este extraordinario trail. Pero permítanme narrarles la de Quique, este provocador de sueños e ilusiones que no solo no dudó ni un solo instante cuando, como siempre y en equipo, mascullamos esta aventura, sino que fue el instigador y verdadero motor de todos nosotros. Su artrogriposis múltiple congénita será hoy más visible, haciéndola precisamente invisible, siendo lo que es, uno más del equipo. Es consciente de que su silla llevará los motores más fiables que podría tener, los que están alimentados por la amistad, la solidaridad y la igualdad. Y aunque esa parte no necesita pasar por el taller, sí que convenía revisar toda la parte mecánica que nos acompañará durante los más de 50.000 metros de recorrido con un desnivel de 2.500 metros positivos que teníamos por delante. Siempre con precaución, volvíamos a disfrutar de las sensaciones previas a un nuevo reto. La ilusión, los nervios, la concentración. Por si todo este cúmulo de sensaciones fuera poco, todos los participantes nos reunimos en la arenga previa a la salida, donde se leyeron los sentidos manifiestos solidarios recordando a todas las personas que han luchado, que están luchando y que lucharán contra la maldita enfermedad del cáncer. Pero ya no hay marcha atrás, es el momento de desearse suerte. Ahora sí que las pulsaciones se aceleran con cada latido hasta que en la línea de salida se vuelven totalmente incontrolables. Por fin el chupinazo libera a las fieras que llevaban enjauladas demasiado tiempo sin exhalar su rugido solidario, y ya en este momento nuestras caras reflejaban la felicidad de los que ya se sienten ganadores. No competíamos contra nadie, ni nunca tuvimos intención de participar en ninguna carrera como tal, pero no pudimos resistir la llamada de Quique, ni el espíritu de este evento que no invitaba a competir, sino a compartir una experiencia solidaria con amigos, compañeros de entrenamientos y pasiones, fomentando valores como el trabajo en equipo y el compañerismo. Y amigos, es ante esta definición donde los gladiadores caemos en la tentación. Y así se dispuso de inicio el equipo. Quique a los mandos, Gaspar y Pedro tirando al frente, Malpi y Santi controlando la parte trasera, y Raúl, Jero y Ray equilibrando los laterales. Muy bien. Algunos preguntan con admiración, otros recogen un documento gráfico de lo que por el momento es solo un intento. La ilusión nos hace comenzar a un ritmo altísimo,
que sorprende a propios y extraños, que nos animan desde el asombro y la incredulidad, sin llegar a creerse que nuestro reto no era hacer más kilómetros que nadie, pero tampoco menos. Pudimos haber aprovechado estos kilómetros asfaltados para reservar energías a sabiendas de lo que estaba por venir, pero no pensábamos en los kilómetros o en los obstáculos futuros, sino en el presente, en recorrer el siguiente metro, en disfrutar de cada zancada, del aquí y el ahora, de cada instante. ¿No creen que sería también una buena filosofía de vida? Y es que estos gladiadores se alimentan de vencer dificultades, de enfrentarse con los obstáculos y plantarles cara. Y aunque todo ánimo siempre es bien recibido, si como en esta ocasión quizá el asombro les dejase cohibidos, no teman, ya nos encargaremos nosotros de transmitirles nuestra alegría. Superados los primeros kilómetros, el recorrido empieza a endurecerse. Como la propia realidad de la vida que siempre nos pondrá obstáculos y tocará sortearlos con constancia. Con apoyos. Con destreza. Incluso con comunicación entre todos, aunque sea gestual. ¿No les recuerda la vida misma? Créanme que el paisaje es el ideal para disfrutarlo paseando y solo el hecho de caminar por aquí ya entrañaría riesgo. Pero explíquenselo a este equipo que portando la silla lo superan corriendo. Y si el espacio es estrecho para llevar apoyos laterales, no es excusa para el descanso de nadie. Se aprovecha para avanzar más rápido y esperar para ayudar al equipo en el siguiente obstáculo. Eran pocos los tramos que permitían tomar algo de aire, pero tan solo por unos metros, porque para poder completar el recorrido completo se debe pisar la cima del Mont Cabrera a 1390 metros de altitud. Llevamos 20 kilómetros recorridos. Sí, escucharon bien, 20.000 metros uno tras otro, y por si las piernas lo hubieran olvidado, las primeras pendientes hacia la cima nos lo recuerdan dejando las fuerzas mermadas. Afortunadamente, justo antes de que la ascensión enseñe su cara más dura, pudimos recargar algo de energía en el punto de avituallamiento. Pero solo nos tomamos el tiempo imprescindible. Con el último bocado aún entre los dientes seguimos nuestra marcha y el Mont Cabrera se muestra inmisericorde. Lo más duro, la subida a la cima de Mont Cabrera. Y realmente me parecía complicado poder hacerlo. Ya se empezó a notar el cansancio. Hemos tenido ahí algunos momentos un poco jodidos. También tuvimos nuestra parte de sufrimiento. Y aunque a simple vista pueda parecer inofensivo, nada más lejos de la realidad. En cualquier momento el terreno enseñaba los dientes y nos tiraba un bocado. ¡Vamos, vamos! Pero en la subida al Mont Cabrera, un chico se puso a tirar de la silla. Uno que en un momento dado vio un espacio que había dentro de la silla y se puso a tirar. Porque creo que ese es realmente el espíritu de los retos de igualdad y realmente el espíritu de la carrera del Trail Solidario. Bien saben Juan de Panocheta, Tim y Juan Bosco que necesitábamos su apoyo. Cualquier pequeño despiste podía costarnos muy caro. El Mont Cabrera no iba a ser conquistado sin pelear y justo en este momento nos asestó un golpe letal. Aunque Raimundo quisiera ignorar, sabía que le había desgarrado completamente su ya maltrecho gemelo. Pero aun cojeando no era capaz de abandonar a su equipo. A sus compañeros, a sus amigos. Y se olvidó como pudo del dolor. No podía abandonarnos cuando las últimas pendientes exigían cada gramo de fuerza. ¿Podríamos tocar una nueva cima?
te quedas en el camino. Al final la contractura sale y bueno, llega un momento que era insoportable y en la cima del Mont Cabré pues decidí dejarlo. Una ecografía podría medir el tamaño del desgarro del gemelo de Ray, pero no sería capaz de cuantificar el que sintió en su corazón al ver continuar el equipo, que no podía prescindir de ninguno de sus motores. Sí, el equipo había quedado malherido, pero lejos de abatirnos, solo nos espoleó, nos dio un motivo más para vencer esta batalla. De Quique dicen que es una persona de esas que tienen distintas capacidades, y efectivamente, entre ellas la extraordinaria capacidad de sacar lo mejor de sus compañeros incluso en un momento así. Una pendiente gordita. Y después para mí llegó un momento clave, que fue la subida a la buitrera, que nos costó muchísimo. Yo me fijaba en las caras de los compañeros y se veía que ya empezábamos a estar muy agotados. Parad aquí, parad. Parad. ¿Vale? Ahora. Ahí. ¡Qué fieras estáis hechos! No puedo estar más de acuerdo, Quique, pero no te excluyas. No se podría continuar sin tu espíritu de superación, valentía, coraje y fuerza vital. Y vaya si la necesitábamos. Aún quedaban las últimas pendientes para llegar a la buitrera. Descomunales. Desgarradoras. Despiadadas pero no imposibles. No para este equipo que había conseguido contagiar a muchos miembros de la organización que no pudieron evitar colaborar con la causa. Y a los que no podemos estar más agradecidos. Pues incluso la más sencilla de las maniobras entraña una dificultad extrema. Una vez llegamos al río, ya quiere decir que nos estamos encarando hacia Alcoy. Y ahí ya parece que el dolor se termina. Enhorabuena, tío. Es para dar la enhorabuena por llegar hasta este punto. Pero quedaba aún mucha batalla por librar, y no era la única. En la cabeza de Ray había otra muy distinta, sufriendo en la distancia por sus compañeros, esperando ansioso verlos aparecer. No para intentar continuar desde allí, pues no sería justo. No podía restar ni un ápice del mérito que tenían los que continuaban ni deshonrar ese esfuerzo, pero quizás sí para darles aliento y decirles que en espíritu seguía con ellos. Una espera que se hizo eterna y nos llenó de dudas, pero al fin aparecieron. Después, si realmente tengo que valorar la cara que vi de mis compañeros cuando en el preventorio, pues los vi medio desfigurados. Era la cara de 6 personas que faltaba ya un brazo más. Los vi y que me preocupé. Y aún así nos atrevimos a decirles: ánimo amigos, que solo quedan 17 kilómetros. Y una vez llegamos al COI, ya no había dolor, ya no había malas caras, era toda una fiesta. No podemos saber hace cuánto se habían extenuado las fuerzas, pero sí que podemos saber lo que no les hizo rendirse. No nos engañemos, proezas como esta están solo al alcance de unos pocos privilegiados, pero les aseguro que todos llevamos dentro el espíritu necesario para olvidarnos de nosotros mismos y ponernos al servicio de los demás. Todos y cada uno de los más de 1900 participantes de este solidario evento recibieron a su paso un aplauso de ánimo y cariño. Pero ¿por qué se intensificaba tanto al pasar nuestro equipo? Quizás sea porque nos despierta en nuestro interior ese espíritu. Y quizá no seamos capaces de semejante esfuerzo, pero no es necesario. Basta con dejar que ese sentimiento fluya y quizá mane de él una iniciativa propia destinada a un bien común. No es la primera ni será la última vez que digamos que si hemos conseguido despertar ese sentimiento en alguno de ustedes, podremos decir que nuestro esfuerzo mereció la pena y no habrá sido en vano. Y por fin, 54.000 metros después, la meta que parecía que nunca podríamos alcanzar, aparece. Fue una explosión de alegría y emociones. No se puede expresar con palabras lo vivido allí en meta. Y la llegada a meta, pues qué te voy a contar, pelos de punta. Solo puedo decirte eso, pelos de punta.
me entró un escalofrío desde las piernas hasta el último pelo de la cabeza, y realmente fue impresionante. La verdad que no tengo palabras. Esa emoción y ese sentimiento, eso hay que vivirlo. Han escuchado cómo todos fueron capaces de describir la ilusión, el esfuerzo, incluso el dolor. Sin embargo, ninguno de nosotros fuimos capaces de encontrar palabras para los últimos metros. Y es que, sinceramente, ¿podrían ustedes? Orgulloso y privilegiado de ser una pieza más del puzzle que formamos este equipo de grandes personas, ya una familia. Como siempre decimos, seguimos porque creemos y a por la próxima. Fue todo un reto, ya que llevar a Quique en la silla es una cosa que ya habíamos hecho en alguna otra ocasión, como en los retos de Mulhacén y Teide, pero el hecho de hacer tantos kilómetros era lo que yo tenía un poco en duda. Ha sido impresionante, a mí me ha encantado, me lo he pasado genial dentro de la dureza que tiene y nada, y para adelante y siempre para adelante. Yo desde primera hora no tenía ninguna duda que lo íbamos a conseguir, porque Quique se lo merece eso y vamos, y más. Y vamos, lo volvería a hacer muchas veces más. Así que nada, a por el próximo y nos vemos pronto y vamos, gladiadores a tope. Porque nuestro lema, ni más ni menos, trasciende más allá de nuestro cerrado grupo. Sí, entre nosotros nadie es más que nadie, y lo tenemos muy claro. Porque en este grupo nadie se esconde, todos empujan. Sabemos sufrir. Tenemos capacidad de adaptación. Lo hacemos con buen humor. Porque así lo sentimos y porque nadie es más que nadie. Orgullosos de pertenecer a este selecto grupo, todos iguales, ni más ni menos. Y que lo único que queremos demostrar es que el trabajo en equipo es la base del éxito en la vida, para conseguir que esta sociedad sea más justa, más tolerante y más inclusiva. Pues a mí me gusta un poco extraerme de lo que es el grupo, quizás. Me pongo en la parte de atrás y desde atrás voy controlando todos y viendo el proceder de cada uno del equipo. Y bueno, esto es un 10. ¿Por qué? En ningún momento hubo ninguna queja, ningún pensamiento negativo, nada. Y estoy seguro que todos pasamos momentos críticos, pero nadie se enteró.
Entonces, pues eso te da un plus para quizás ir a más, no sé, nuevas cosas. Solo tengo que felicitar a todos mis compañeros, que acá no hay una mala cara, no hay ningún acto de egoísmo, que ellos saben cómo se sentían ese domingo después de la carrera. La verdad que ver la cara llena de lágrimas de mis amigos, ver a Quique disfrutar. Sabemos que no es fácil estar 10 horas arriba de una silla. Quique es el ejemplo de lo que debemos hacer en esta vida, de cómo deberíamos afrontarla, de las oportunidades que tenemos todo y que no las aprovechamos. Yo no me acuerdo solo de Quique, me acuerdo de todo su entorno. Ha sido una experiencia inolvidable en la que hemos disfrutado de las vistas y también hemos sufrido y mucho en el terreno. Muy contento de haber estado en este reto. Y así alcanzamos un nuevo éxito, una nueva cima, una nueva meta. Y es que sean cuales sean los finales, nosotros partimos siempre de nuestros propios principios. Y es que ya lo dijo en la ficción el general de las legiones Fénix Máximo X Meridio: hermanos, lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. Y amigos míos, de todos nosotros depende que en ese eco resuene eternamente la igualdad. Thank you.